Si tengo el micro. Y empezamos bien, me iba a poner ahí, pero tengo micro. Bueno, ¿qué tal todos? Chicos, no os veo casi por los focos, pero veo muchas caras por ahí. Y me alegra un montón ver un auditorio lleno para futuros nefrólogos. O sea, esto me gusta. Si no lo sois ya, os vamos a convencer totalmente. Entonces, vamos a intentar saber qué es esto de la nefrología. Porque no es descabellado pensar en qué es esto de la nefrología. Me lo siguen preguntando en el día a día un montón de veces. Si tú pones en Google qué es la nefrología, lo primero que te sale es esto. Y te sale que es una especialidad médica que estudia la anatomía de los riñones y sus funciones, que es como, ya, yo no hago eso, creo, no sé. Y dice, y tiene como campo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades del riñón y sus consecuencias, que en resumen es hipertensión y daño vascular. Y es como, ¿en serio? O sea, así nos definen. No me extraña que la gente no sepa lo que hacemos. Y bueno, luego te ponen algo de hematuria, proteinuria, pero la gente ya, si no entiende la nefro, eso ni te cuento. Entonces, pues es como un poquito de ayuda, ¿no? A ver qué es nuestra especialidad. Yo creo que esto es una definición un poquito más certera, que sería que se refiere al diagnóstico de la enfermedad renal y también a su tratamiento, tanto con fármacos como con terapias renales sustitutivas, que incluyen el seguimiento de todo lo que les pasa a todos los pacientes de diálisis, también de diálisis peritoneal y a los pacientes trasplantados. Al final somos el médico global de estos pacientes. Y adicionalmente, algo que no se nos puede escapar porque es parte de lo que yo hago en mi día a día, los trastornos electrolíticos, que también se olvidan que son de la especialidad de nefro, y la hipertensión, pero no la hipertensión normal. Esa la suele llevar el médico de atención primaria, en unidades de riesgo cardiovascular. Somos los especialistas de la hipertensión resistente, la hipertensión que es un poquito más compleja. Vale. Entonces, chicos, en el momento en el que estáis intentando saber si elegir o no elegir la nefrología, nos vamos a plantear qué nos tiene que gustar si queremos ser nefrólogos y qué tenemos que saber de la nefrología para compararlo con otras especialidades y ver si es lo nuestro o no. Entonces, lo que nos tiene que gustar, sin ninguna duda, el paciente crónico. Si no te gusta ver a los mismos pacientes todos los días, la nefro no es lo tuyo. ¿Son pacientes crónicos por qué? Porque tú los diagnosticas de algo, los sigues en la consulta, después van mal y cuando van mal empiezan una terapia renal sustitutiva. Ejemplo, la peritoneal. Después de la peritoneal se les agota el peritoneo y pasan a diálisis. Después de diálisis intentas un trasplante, los trasplantas. Después de trasplantarlos van a fallar el riñón en algún momento. Mientras falla el riñón, los vas a seguir en la consulta. Cuando empieza a fallar el riñón, también son tuyos. Y luego vuelven a diálisis y luego se vuelven a trasplantar. Entonces son tuyos para siempre jamás. Son pacientes de los que no te puedes deshacer. Después, son pacientes con una alta complejidad. De hecho, este año hay una publicación del New England en el que se ha visto que el paciente más complejo es el del nefrólogo. Es muy parecido a medicina interna, si alguno de vosotros no ha rotado por nefro, es parecido a medicina interna, pero siendo los especialistas de la parte del riñón. Pero llevamos pacientes con muchísima comorbilidad. Y dirás, ¿es que son todos abuelitos? No tanto, pero si son jóvenes, por ejemplo, una paciente con lupus, pues también va a ser hipertensa, va a ser dislipémica, va a tener 1000 cosas. Son pacientes complejos. También te tiene que gustar el paciente agudo y el paciente crítico. Como luego os contaremos, tenemos guardias. Y pacientes con hiperpotasemias, edemas agudos de pulmón. O sea, tenemos que enfrentarnos a pacientes que están muy malitos y pacientes críticos. Muy parecida, como os he dicho, a los compañeros de medicina interna, pero centrándonos en la parte renal. Y tenemos que saber un montón de fisiología. Esto suena porque ya habéis visto cómo os contamos las clases. Es todo fisiología. ¿Cómo os contamos el túbulo? Pues al final eso hay que sabérselo de verdad. Y si no te sabes las cosas, luego no entiendes lo que le pasa a tus pacientes. Y luego, algo de intervencionismo tenemos, pero os lo pongo más pequeñito porque no es lo más importante de la especialidad, pero ponemos catéteres, hacemos biopsias. Hay que saber física y química. Esto fue un momentazo en mi residencia, cuando de R4 me llevan a diálisis y de repente me hablan de conductividades y yo ponía la cara de ¿qué me estás contando? Y una presión, no sé qué, transmembrana en la máquina y yo es que soy médico. Pues hay que de repente saber cosas raras, pero no es tan complicado después. Y lo que os digo, es una especialidad que tiene guardias. Depende de hospitales, son 24 horas, otras estás delocalizado, pero hay guardias y hay urgencias. Vale. Cuando yo digo a alguien que soy nefróloga, ¿cuál es la pregunta habitual que me hacen? Y esto no es coña, podéis pensar que es coña, pero no lo es.
La gente no tiene ni idea de lo que hace y dice, ¿eso es lo de los muertos? Y tú dices, venga ya. Y tú, no, lo de los muertos no. Eso es forense, ¿no? Y dice, necrólogo, nefrólogo. Y tú, no. Y dices, es lo de los riñones. Y te dicen, pero ¿y eso qué es? Y tú, pues eso, ¿no? Los riñones, los órganos, esos 2 órganos que están por aquí, no aquí, sino aquí. Y te dicen, lo de las piedras y las infecciones. Y tú, no, tampoco. O sea, lo de las piedras lo lleva el urólogo y las infecciones, pues todo el mundo, la verdad. Pero no es especialista el nefrólogo. Y dicen, bueno, se te quedan así y dicen, pues a mí a veces me duelen los riñones. Y tú, no, los riñones no duelen, duele la espalda. Y al final ya te miran y dices, es que soy la de diálisis, el trasplante, todo eso. Y te dice, pero ¿entonces vosotros trasplantáis? Y es como, bueno, a ver, hacemos todo lo del trasplante menos lo que es coserlo, que es el del urólogo. Entonces, sí, pero no. Y la gente te mira y te dice, entonces, ¿qué es lo que hacéis? Y tú, no sé muy bien qué decir, ¿vale? Entonces, chicos, ¿qué es lo que hacemos? Porque por eso decimos que es la gran desconocida. Pues lo que hacemos es ver patología glomerular, esa patología que a mí me encanta, es síndromes nefríticos, nefróticos, hematurias, proteinurias. Tenemos fracaso renal agudo. Esto es muy bonito porque además la mayoría se curan y van súper bien. Luego tenemos todas las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, hiponatremias, hiperpotasemias, hipopotasiemias, todo lo que se os ocurra, fósforo, magnesio. También el amplio campo de la nefrología de la enfermedad renal crónica. Y aquí englobamos el amplio campo del trasplante renal, donde hay de todo, infecciones, rechazos, de todo. Luego tenemos diálisis y diálisis peritoneal, las grandes terapias renales sustitutivas, que todas las complicaciones también son nuestras. La hipertensión, que es una pequeñita, muy pequeñita parte de la nefro, pero es la hipertensión arterial compleja. Y también nos están cada vez colando más en la mayoría de hospitales el estudio metabólico de las litiasis renales, que hasta ahora las hacía Uro, pero ahora las hacemos compartidas con ellos. Entonces, bueno, pues después de explicar que hacemos fracaso renal agudo, trastorno hidroelectrolítico, el trasplante, el no sé qué, no sé cuántos, la gente te sigue mirando y te dice, ya, bueno, no tengo ni idea de qué sigues haciendo. Entonces tú, como el cloro, te pones en modo zen, ¿vale? Y dices, no pasa nada, nadie tiene ni idea de qué hago. Os prometo que el día que yo elegí nefrología, salí del Ministerio de Sanidad y mis padres me dijeron, ¿qué es eso? Y yo, lo de los riñones. Y fue como, la misma cara que os he puesto, ¿vale? Y cuando llega mi abuela, fue como, ¿qué has elegido? Nefrología, lo de los riñones. Y mi abuela, lo de las piedras, no. Y dice, hija, ¿y no podías haber elegido algo más normal, así como cardio? Todas mis amigas saben lo que es cardiología. Y yo, pues no, ¿vale? Modo zen, y ya te activas el modo zen y ya eres feliz. Entonces, chicos, si elegís nefro, que luego es muy guay, de verdad que es muy desconocida, pero es muy bonita, ¿qué es lo que tenéis que hacer durante la residencia? Pues vais a ver hospitalización. Luego depende de qué hospital, lo hacéis en un año o lo hacéis en otro, pero hospitalización, planta, vais a ver siempre. ¿Qué ingresan en las plantas de nefrología? Fracasos renales agudos, prerenales, parenquimatosos, da igual, complicaciones graves de la insuficiencia renal, que hay un amplio abanico de todo esto, brotes de enfermedades glomerulares y de enfermedades autoinmunes que no puedas manejar en la consulta, que son la mayoría, y para empezar el tratamiento. Infecciones en pacientes renales. ¿Y qué significa esto de pacientes renales? Cualquier infección en un paciente de diálisis peritoneal o cualquier infección en un paciente de diálisis es nuestra. O sea, en mi hospital viene un paciente con una neumonía y está en diálisis y es mío. Viene con una infección del pie y está en diálisis y es mío. Entonces, al final, por eso os digo que se parece mucho a interna, porque en trasplantados y en diálisis los pacientes vienen e ingresan con nosotros y nosotros ya llamamos a quien haga falta si no somos capaces de manejarlo. Después, complicaciones de todo tipo en pacientes renales también, complicaciones del acceso vascular, o incluso hay veces que los de quirúrgicas no se quieren ingresar a nuestros pacientes porque son complejos y los manejamos en conjunto desde nuestra planta. El mundo del trasplante renal, que lo subrayo porque es el mundo del trasplante, que tienes todas las complicaciones del mundo mundial, además del proceso del trasplante, y luego también las alteraciones electrolíticas graves. Una hiponatremia grave ingresa en nefro, una hipopotasemia grave ingresa en nefro, sobre todo si el hospital es potente. Después tenemos las interconsultas. Chicos, la parte de interconsultas de nefrología es ultra mega potente, mucho más que en otras especialidades. Vemos interconsultas y os he puesto las más frecuentes, pero nos pone interconsulta a todo el mundo. Cardiología, medicina interna, urología, pero en las unidades de críticos, UCIs, REAs, que llevan hemofiltros, en la mayoría de hospitales los hemofiltros los lleva nefro, en otros los llevan intensivos, pero si un hospital es potente lo suele llevar el nefrólogo. Desde urgencias un montón, también desde ginecología por preeclampsias, los traumatólogos, cirujanos, o sea, recibimos interconsultas muy habitualmente y es un servicio súper amplio dentro de la nefro. Y eso también, unos 3-6 meses rotáis por ahí.
Y luego tenemos también la consulta. Es un periodo horrible de la formación, y no digo horrible porque, a ver, yo lo guardo con cariño porque aprendes una barbaridad, pero es duro. Y ahí ves todo lo que tenga que ver con la enfermedad renal crónica, todo lo que tenga que ver. O sea, esto es un amplio campo también. Enfermedades glomerulares y autoinmunes en pacientes estables que no necesiten hospitalización, nefropatía diabética, hipertensión y riesgo cardiovascular. Tenemos consultas específicas de enfermedad renal crónica avanzada o prediálisis, consultas específicas cardiorrenales que a veces pasamos con los cardiólogos. A veces también hay monográficas de poliquísticos porque es una enfermedad bastante frecuente que manejamos. Y todo lo que se os ocurra. O sea, aparte de la consulta general, suele haber monográficas, sobre todo en los hospitales potentes, de todas las cosas que veis ahí. Y bueno, con esto y el trasplante renal, que ya os he hablado, que es el amplio campo del trasplante y que también es una época en la que en la consulta le metes mucho tiempo, pues ya con eso y sabiendo que hay consultas de toda enfermedad renal crónica, de trasplante, con todo lo que veis en la enfermedad renal crónica, más la situación de trasplante y la diálisis peritoneal, que es lo mismo, ya os dejo con Inés para que os cuente el resto de la nefrología. Porque para esas... ¿Hoy? ¿Sí? Venga, sí. Ahora seguimos. Venga. Qué gustito nos da veros con estas caras tan contentas y tan relajadas, qué guay, ¿eh? Es que ya esto es otra esfera, otro mundo. Pues nada, chicos, yo continúo diciendo que en ese punto de la residencia ya estaréis súper enamorados de la nefro, ya habéis aprendido un montón de cosas, pero todavía os quedarán los bloques de tratamiento renal sustitutivo. Ya os he ido contando un poco, Tania, cómo se mete el trasplante dentro de la planta y las consultas, y vais a aprender de tratamiento inmunosupresor, de complicaciones, de rechazo, todo lo que la esfera del paciente trasplantado, nuestra sociedad española recomienda una rotación por trasplante de al menos 5 meses, en global. Normalmente el trasplante y la diálisis hemo, tanto hemo como peritoneal, se hacen en tercero y cuarto de residencia. No todos los hospitales son iguales, pero más o menos al final. ¿Y qué vais a aprender en hemodiálisis? Esas conductividades. Pues vais a aprender mucho. Veis el monitor que está en la diapositiva, es complicado y es apasionante. Y a mí es lo que más me gusta. Bueno, me subespecialicé en hemodiálisis, por eso aprender el baño, cuánto calcio, cuánto potasio, la conductividad del sodio, para que el paciente no se hipotense, biosensores, se puede hacer diálisis a la carta y depende de vosotros y de cómo ajustéis esa máquina que el paciente se vaya a encontrar mejor o peor. O sea, que es bastante fascinante. También una rotación larga de unos 6-7 meses mínimo. ¿Y qué pasa con la diálisis peritoneal? Pues que la recomendación de las guías es que la rotación sea un poco más corta porque tiene menos intríngulis en el sentido que, bueno, no hay que saber tanta física y química y tal, pero también tiene su arte. Hay que saber qué tipo de bolsa de diálisis peritoneal, de líquido de diálisis peritoneal, cuántos intercambios, la cicladora nocturna, las complicaciones incluyendo las peritonitis. También es otro mundo apasionante. Y salpicado por esos 4 años a lo largo de toda la residencia, que ya lo ha mencionado también Tania antes, está el intervencionismo. ¿Qué pasa con el intervencionismo? Que ya nos habéis preguntado, pero Dios mío, si a mí me da miedo poner catéteres y si a mí me da miedo hacer biopsias. Bueno, pues hoy que me voy para otro lado, ahí estamos. En todos los hospitales vais a tener que saber unos clásicos básicos, no es para tanto. La ecografía ya os estamos diciendo en todas partes que es como el nuevo fonendo, todo el mundo tiene que saber un poquito de eco, al menos diferenciación corticomedular, grosor cortical, el tamaño renal, descartar una UPO, pero hay hospitales top, que se han dedicado ya a hacer Doppler renal. Bueno, pues es otra cosa interesante de preguntar. O ecografía de fístula, que también súper guay. Aprendes a detectar problemas de punción, estenosis antes de que se pare la fístula, se parte Tania porque es a lo que me he dedicado yo muchos años, me encantaba. Total, que la ecografía de fístula, hay hospitales que son muy potentes en eso y también pues, se aprende mucho de eco y de ecodoppler. Y colocación de catéteres temporales, eso seguro, femorales, prácticamente todos los hospitales con especialidad de nefro. Hay otros que colocan yugulares, subclavios, incluso otra pantalla del videojuego, hay servicios de nefrología que llegan a colocar los Permacad, los catéteres tunelizados. Lo que pasa que eso ya es una sala de radiología intervencionista, muchas veces lo hacen los intervencionistas, es raro que haya un hospital que haga esto. Y la peritoneal, hay centros donde nefro coloca los catéteres de peritoneal, en conjunto con cirugía general o no. Entonces, claro, depende de lo mucho o de lo poco que te guste el intervencionismo, lo mismo con las biopsias, hospitales en los que se hace de acuerdo con rayos, otros rayos y solo, o rayos y nefro, o solo nefro, pues bueno, valorar. A mí me daba miedito. Y luego, bueno, se aprende como todo, es perseverancia, sabiendo que puede haber complicaciones siempre y al final se le coge el gustillo. No está tan mal. Pues más o menos esto sería lo que va a cubrir vuestra residencia. Y luego viene la pregunta del millón, que es ¿qué servicio de nefrología escojo?
que hablábamos antes ahí fuera. El servicio de nefrología perfecto sería un servicio que tuviera todo súper guay, ¿no? Que tuviera guardias presenciales, una asistencia brutal, que tuviera una potencia en investigación top, que la docencia estuviera, bueno, que cuidan al residente y hay sesiones de resis, hay sesiones de formación con otros servicios, hay rotaciones en el extranjero, hay consultas monográficas, todas las técnicas de tratamiento renal sustitutivo, lo tiene todo. Bueno, pues es... salvo los top, que ahora os diremos cuáles son, es raro que tenga todo, pero sí es importante que si no tiene algo, te lo facilite fuera. Entonces, esta es mi opinión personal, a ver, que aquí hay mucho nefrólogo, a ver si estáis de acuerdo. Yo dentro de las decisiones tendría en cuenta las guardias presenciales, me parece una cosa importante para tener en cuenta, porque son esos 4 años donde vais a ver a tope de pacientes. Luego ya elegiréis si queréis vivir más tranquilos o menos. Pero en esos 4 años hay hospitales que no tienen guardias presenciales y lo compensan con dedicarse a los resis a full, pero en las guardias localizadas se ven menos pacientes y te encuentras menos con el adjunto. O sea, se aprende mucho por las noches viendo muchos pacientes y se sacan cosas, ¿no?, de los nefrólogos adjuntos, sobre todo que te van a contar en esas horas locas. ¿Y qué vais a preguntar cuando vais a una jornada de puertas abiertas y estáis decidiendo si sí o si no? Bueno, pues dentro de lo que os hemos comentado a lo largo de la residencia, cómo se reparte, cómo son las rotaciones, si hay la posibilidad de rotar fuera, a lo mejor tu hospital que vas a elegir es un hospital intermedio que no tiene trasplante, pero es que está súper organizado, que te vas 6 meses a un sitio que es espectacular en trasplante. Oye, pues a lo mejor eso es fenomenal y es súper enriquecedor ver cómo hacen las cosas fuera. Incluso aunque no tengan deficiencias en tu hospital, que te permitan rotar en el extranjero, te da una visión, o en extranjero o en otro hospital, me da igual, te da una visión de cómo se hacen las cosas en otro sitio. Está muy guay. Preguntas básicas sobre la calidad de vida, a qué hora se sale, se liberan las guardias, qué tal es el ambiente, se tiran de los pelos, se pelean físicamente, no digo nada. Eso pasa, o sea, lo digo por algo. Bueno, la cosa es que en todas partes cuecen habas, no hay un servicio perfecto, pero hay 81 hospitales ofertando plazas de nefro y yo por azares de la vida he dado charlas de ecografía en diferentes hospitales de la geografía española y antes comentábamos Tania y yo que a veces no has oído hablar de un hospital, no sabes nada de él, te presentas ahí a dar un curso por lo que sea, están los residentes felices, les cuidan un montón, se forman en distintas áreas, rotan por no sé dónde porque les falta no sé qué. No descartéis. Ir, preguntar y consultar. No está mal, es una especialidad que se acaba tarde, ahora lo comentaré. ¿Cuántos congresos dejan ir a los residentes? Si hay sesiones de resis, si hay sesiones conjuntas con otros servicios, cómo es la formación continuada. En los congresos se cuecen muchas cosas, no es solo porque escuchéis la formación, que también, pero porque conozcáis a gente de otros servicios, de otros hospitales, etc. Y aunque lo he puesto lo último, quizás sea lo más importante, ¿qué ambiente hay en el servicio? Eso, acordaros, por lo que os acabo de comentar. Bueno, pues ese ranking de los 10 mejores hospitales de España se superpone bastante con los 10 mejores servicios de nefrología. Veis que dentro de los 10-12 mejores hospitales se repiten, me parece que son 8 de los 10 se repiten. Algunos están en Madrid, en Barcelona, pero también veis que aparece la FE de Valencia, aunque aparece en el ranking general, también es muy potente en nefro, el Virgen del Rocío en Sevilla, que aparece también, está sin subrayar, que se me olvidó, pero está en los dos. La Clínica de Navarra, el Hospital del Mar, el Reina Sofía de Córdoba, que es muy potente, los de Madrid y Barcelona os conocéis de sobra, son siempre los mismos. O sea, en Madrid tenéis el Marañón, el 12, el Ramón y Cajal, La Paz, el Clínico, pues acordaros de que ahí vais a estar fenomenal seguro, pero que si no, hay otras muchas posibilidades. Y en Barcelona igual, en Barcelona vais a tener el Clinic, que es muy potente en trasplante junto con el 12, son quizá los más potentes de España en trasplante. Y luego, pues vais a estar bien, pues también en cualquier hospital grande que tenga guardias presenciales, yo no descartaría, ya os digo. Es una especialidad que se está acabando por encima del 6.000, el año pasado en el 6.634. No quiero segundas opciones, pero tampoco está mal. No es muy difícil que te arrepientas de hacer nefro. Yo conozco poca gente que se ha arrepentido de la especialidad. Bueno, mi QR, sí. Se parte Gema. Mi QR me abandonó muy pronto y luego hizo rayos. Vale, pero no es lo habitual. Bueno, ¿alguien más? Creo. Bueno, y también, ya para terminar la charla, bueno, 4 cositas para terminar y ya nos preguntáis las dudas.
Se siguen subiendo el número de plazas, de acuerdo con el total de plazas MIR, que cada vez hay más, pero estamos creciendo en nefro. Por suerte o por desgracia, también están creciendo los pacientes renales. Es una especialidad que no va a hacer más que ampliarse. Va a aumentar muchísimo el volumen de pacientes y la necesidad de especialistas. Bueno, que sepáis que este año también han crecido a 116 las plazas y en los años anteriores acabó 6.100, 6.100 y pico y el último 6.600. Y las sociedades científicas se han puesto muchísimo las pilas, no paran con la formación continuada. En los últimos 10 años ha mejorado espectacularmente. La Sociedad Española, la Sociedad Europea, la Sociedad de Jóvenes Nefrólogos, que es muy activa y además hace sesiones conjuntas de resis de muchos sitios, está muy guay. Y la web de Nefrología al Día. O sea que vais a estar como muy protegidos y la formación continuada cada vez es más potente. Y última diapo antes de terminar, las salidas, que es otra de las cosas que nos preguntáis. Pero ¿tengo que hacer guardias al salir? ¿Voy a ser un nefrólogo de diálisis al salir? ¿Todos se van a hemodiálisis? Bueno, primero, una baza a favor de la hemodiálisis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por trabajar en un centro de diálisis? ¿Qué eres? ¿Médico de cabecera? ¿Médico de diálisis? Aprendes un montón de física, de química y de llevar a un paciente crónico. No hay guardias, te pagan bien y los turnos son cortos. Yo ahí lo dejo. Y, hombre, es que, a ver, es que está... Bueno, ahí está, pero que luego hay un montón de posibilidades. Si haces una buena residencia, te puedes quedar en un hospital grande sabiendo que casi todas las plazas de adjunto en un hospital grande serán subespecializadas. Te dedicarás a trasplante o a diálisis o a la consulta, pero es raro que en un hospital se rote por las diferentes partes. En un hospital mediano es más frecuente que hagas distintas cosas, pero no penséis que se trabaja menos. En los medianos se trabaja a full también. Y la clínica, la medicina privada también ha aumentado en nefrología. Antes era impensable ver unidades de diálisis, ahora ya hay unidades de diálisis, consultas de riesgo cardiovascular que está cogiendo nefro también bastante, incluso la posibilidad de especializarte en simplemente dedicarte a la docencia o a la investigación o incluso irte fuera. En el extranjero se nos rifan, en la Comunidad Europea. Nefro en España se sabe todo, bueno, en general, la formación en España es muy buena y cuando alguien quiere salir de aquí, la verdad es que las posibilidades son muy altas, no lo despreciéis tampoco. Y creo que esto era lo último que os quería contar. Siempre me gusta acabar con alguna frase de filósofos porque son muy majos y dicen cosas muy bonitas. Y la de Aristóteles está como pensada para vosotros ahora, que dice eso de que las ciencias tienen raíces amargas, pero son muy dulces los frutos. Porque, ¿qué habéis hecho? Lo habéis pasado mal, habéis estudiado un montón, ahora toca pasárselo fenomenal, disfrutar de la residencia, ver pacientes, al lío. Sí, va a ser muy intenso y a veces duro, ya os lo ha dicho a Luis, pero tiene momentos muy, muy guays. Y luego Sócrates decía que el conocimiento empieza en el asombro. Bueno, pues ahora vais a aprender otro montón de cosas nuevas de lo que elijáis, que esperemos todos que sea nefro, y vais a aprender con curiosidad. Bueno, que ahora lo que os dirían estos dos filósofos es que enhorabuena, que disfrutéis mucho. Muchísimas gracias por la atención y cualquier duda, aquí estamos. ¡A vosotros! Pues tenemos aquí un equipo nefro. Venga, venid todos. ¡Hala! Bueno, a Luis ya le conocéis, a Andrea nuestra R3, ya casi 4, y Gemma y Jorge también del Marañón. Bueno, aquí estamos representados. Un montón de nefrólogos. ¡Nefro a tope! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! Tengo que decir que ha sido casualidad, pero me hace muchísima ilusión. Así que nada, cualquier duda que la conteste el más preparado. Vale, pues empezamos con las preguntas de sala. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta, alguna No os consulta? cortéis. ¿Lo hemos explicado todo también? Levantar la manito, por favor. Nada, Mira, Sí, por allí. ahí en medio, venga. Tía, ¿cómo ves? Mal, veo mal. Sí, no, yo no Además veo me han dilatado las pupilas esta mañana. nada. No veo nada. Mira las pupilas. Ya. Hola, quería preguntar una cuestión en relación a la calidad de vida. Comparando con medicina interna, Buena, dice. No, buena pregunta, buena pregunta. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal, sí. Sigue, en comparación con medicina interna... ¿eso cómo lo definirían? ¿Es mejor, es peor, Ya, tienes a cosas ver, buenas? depende de lo que te dediques dentro de la nefrología. Yo creo que es que depende mucho a lo que te dediques. Si te dedicas a la parte de clínica es bastante parecido a como vive medicina interna. Un poco mejor. A ver, ¿Serán ¿un poco tu- mejor? Mejor. En mi mejor, hospital mejor. no. En mi hospital no. Depende.
O sea, depende un poco, pero en general es bastante parecido a como miden en medicina interna si te dedicas a clínica. Sin embargo, si te dedicas a diálisis suele ser mejor porque el paciente es crónico, es raro que se te complique un día. Si te dedicas a peritoneal, a la consulta, a trasplante, vives mejor. Y luego ya si vives en una clínica de diálisis, feliz de la vida. Otra cosa es que te guste o no, pero en una clínica de diálisis se vive súper tranquilo, no tienes guardias, no tienes fines de semana habitualmente, o sea que vives mucho mejor. Entonces, pues, hay zonas donde se vive muy bien y otras donde no, depende. En la residencia también depende mucho, yo creo que de hospitales. Hay hospitales que son muy duros y la residencia es muy dura. Luis y yo podemos ser unos ejemplos de eso. Fue un momento duro, no nos dejaban librar las guardias, lo pasamos mal. Oye, ni ahora a ya mí, sois ni más a mí. felices. Bueno, sí, pero es que tú ya haces más. Pero ahora ellos están mejor que nosotros, ¿vale? Ellos ya han superado esa parte. Y luego hay otros hospitales donde la residencia de nefro es muy tranquila, porque son hospitales que no tienen tanto volumen de pacientes. Entonces va a depender mucho de hospitales. Muchas gracias. Mejor que interna, las guardias sobre todo. Y la Mejor. urgencia, nefro mejor, sí. Pero depende de hospitales. Definitivamente, yo creo que las guardias de interna tienen otro matiz por el manejo de urgencias un poquito más siempre en puerta, mientras que tener guardia de especialidad te centra un poco más en la especialidad y hace que tengas un poquito mejor de calidad de vida, seguro. Vamos. ¿Algo que añadir, Andrea? Ella está en un hospital también muy poderoso, es el 12 de octubre. No, a ver, yo estoy de acuerdo que sobre todo más a nivel de residente, porque de adjunto pues ya las guardias yo creo que mejoran en todas las especialidades, pero a nivel de residente creo que son mucho mejores las guardias de nefro que las de interna, que además de interna hacen mucha urgencia y pues eso quita bastante calidad de vida para mi opinión, vamos. Luego es que también depende mucho de hospitales a la hora de cómo funcione vuestra urgencia, porque en los hospitales superpotentes, en general, los pacientes de diálisis o trasplantados son vuestros tal cual entren por la puerta. Sin embargo, mi hospital, que es un hospital mediano, los pacientes nunca son del nefrólogo, son de urgencias y el de urgencias me llama. Entonces, en general, esos deberían de ser mejores guardias. O sea, si el paciente ya es tuyo tal cual entre por la puerta, son peores. Entonces, también depende de hospitales esto. Más. No sé. Hola, vale. A la hora de contratos y demás, si has trabajado, o sea, si terminas residencia, te contratan en un centro de diálisis. Luego, si quieres volver al hospital, ¿es fácil, difícil? Buscarte la vida. Tania, Sí. por Dios. No, si te buscas la vida lo consigues. O sea, si ahora mismo en mi hospital acabamos de contratar a la que era mi resi pequeña, la coR de Luis, que llevaba 5 años en una clínica de diálisis y ha vuelto a un hospital ahora. Si tú te mueves y vas formándote, o sea, aunque estés en una clínica de diálisis, si tú no dejas tu formación de lado, vas haciendo tus másters, tus cursos, vas yendo a los congresos, te vas haciendo tu formación, después pasar a un hospital tampoco es tan complicado. De hecho, no es raro, o sea, no es siempre, pero no es raro que primero empieces en un centro de diálisis y luego te vayas cambiando. Esther también, nuestra resi, entre Luis y yo había otra resi que estuvo también en diálisis y después ha pasado al hospital. Yo he estado unos meses. Ah, bueno, yo también estuve unos meses. Bueno, es que yo doblaba. Es pero muy sí. frecuente, pero yo creo que ahí, y esto vale para cualquier especialidad, darlo todo en la residencia. Si tú te buscas la vida, estás donde si quieres. se han quedado con buen sabor de boca de este residente tal, cuando necesiten a alguien se van a acordar de el residente o la residente tal. O sea, es muy importante, son 4 años y además que lo vais a gozar. Si es que ya veréis cómo es pasar de la teoría a la práctica, si es que se va a gozar. Entonces, hacer todo lo posible por marcar esa diferencia a esos 4 años. Yo, de todas formas, que eso es una cosa que obsesiona mucho, ¿no? Al principio, tampoco me obsesionaría con esa idea. Primero porque realmente, no, de verdad. Es que O sea, creo que, no, en serio, o sea, creo Ya, que también es verdad, creo ya, que ya sé todos lo que vas a cuando decir. empezamos con nefro nos obsesionamos por si quedamos en diálisis o no. O sea, con una cosa negativa. Y yo digo que, diálisis es guay. evidentemente, yo trabajo, vamos a ver, puede sonar hipócrita porque yo es verdad que no trabajo en diálisis, trabajo en un hospital, en la clínica, pero lo cierto, y de verdad, os lo digo en serio, o sea, cuando descubrís realmente la diálisis, te encanta y podrías trabajar en diálisis, bueno, te puede gustar más o menos, pero de lo que sí que te Esto es para Espera, gustos, no, ¿vale? vamos Yo a soy decir las amante de cosas la como son. clínica. Tania odia la diálisis, Luis medio y yo adoro la diálisis. Es que, a ver, Bueno, vale, pero lo que... ¿qué tal vosotros con la diálisis? ¿Relación amor-odio? Yo soy más de equipo Tania. ¿Equipo Tania? No sabéis todavía, en R3. No, pero lo que quiero decir es que como, vamos a decir plan B, ¿vale? A lo mejor idealmente uno quiere empezar en un hospital y tal, que al final se puede llegar. Si realmente lo quieres, te mueves, puedes llegar.
A lo mejor justo al principal hospital de Madrid grande y tal cuesta más, pero si realmente lo amas y va por encima de todo, te vas a mover y lo vas a encontrar. Y luego, además, tener un plan B en la cabeza, como es trabajar en un centro de diálisis que se paga bien, que no tienes guardias, tal, es un plan B bastante bueno. Quiero decir, esto no está en todas las especialidades, creo yo. Y ni falta que hace formarse en el hospital más grande del mundo. Tampoco. O sea, si tienes la opción, fenomenal. Pero es que hay hospitales medianos, de verdad, que os cuidan, que es una maravilla. Es que no os imagináis. Hay unos cursos de formación increíbles, de verdad. Es que justo coincide que no estamos en hospitales, o sea, que no ha habido hospitales intermedios, pero de verdad que yo flipé con lo contentos que salen los residentes y lo cuidados que están, que a veces en un hospital grande no es que te descuiden, entiéndeme, pero que no tiene una relación tan estrecha. O sea, lo ideal, evidentemente, si podéis elegir, grande. Pero si no llegáis a uno grande, no pasa absolutamente nada, porque hay capacidad absoluta por los cursos de la SEN, de la sociedad, los cursos que hay en general, la de herramientas que hay. Os vais a formar bien y podéis ser unos supernefrólogos donde sea. Ana, dale, perdón, que nos hemos enredado. Perdón. De Edison Águila, ¿cómo se trabaja con trasplantes? ¿Cómo que cómo se trabaja? No, es la pregunta que nos ha lanzado desde el chat. Venga, ¿Quién está rondando en trasplante? En un minuto. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajas, Jorge? En un minuto, ¿cómo se trabaja en trasplante? Pues manejar al paciente trasplantado es complejo, pero yo creo que es una de las cosas más agradecidas, porque luego de un paciente que ha estado meses o incluso años en diálisis, intentar que luego tenga un trasplante y tenga una calidad de vida mejor, yo creo que es muy agradecido. Luego... Ya puedes saltarlo. Ya. Y sí. Y bueno, es una parte muy bonita. La verdad es que no todos los pacientes, como decía Luis en la charla anterior, todos son agradables, pero la mayoría son muy agradecidos por todo el esfuerzo que se hace para trasplantarse. Así que yo creo que, sí, no sé si responde la pregunta a eso, pero el día a día es bastante interesante. Hay muchas complicaciones, se puede manejar de manera los inmunosupresores, aprendes de inmunología, de medicina interna, las complicaciones Y infecciosas. son duras las complicaciones. Pero bueno, que al final se las trata, van bien los pacientes y bueno, yo creo que eso responde un poco a la pregunta, sí. ¿Alguna cosa más, Ana? ¿Cómo es la especialidad para los que tienen familia? Depende del hospital. Si tienes familia, no te vayas a un hospital grande. Creo, porque las guardias son más duras, no vas a dormir. Guardias localizadas, sí. Hay otros hospitales en los que, que son más pequeños, que también te pueden formar súper bien y que vas a tener una calidad de vida probablemente mejor. Yo siempre soy de la opinión de fórmate en un hospital grande, muere esos 4 años, sal bien formado, que luego tienes toda la vida para irte a un sitio tranquilo, pero también te puedes formar en un sitio tranquilo y formarte estupendamente. Entonces eso va a depender un montón de hospitales, pero yo creo que un hospital grande, si tienes familia, no sé cuánta familia, pero cuanta más familia peor, yo me iría más a un hospital más mediano si tuviera familia. Listo, chicos, pues muchísimas gracias y enhorabuena, un placer. ¡Buena suerte!